México está lanzando una jugada internacional de alto nivel, de alto octanaje en la geopolítica, en donde va a utilizar el voto clave que tiene ahorita en el Consejo de Seguridad de la ONU para doblegar a los Estados Unidos de Norteamérica en sus propios intereses, que para México es detener la campaña desinformativa que paga el Departamento de Estado a Loret, a Aristegui, a Broso, a Claudio X González, etcétera, que bueno, la verdad es que se han lanzado como perros, incluso donde ha llegado el propio senador de Estados Unidos, Ted Cruz. Y bueno, este voto clave en el Consejo de Seguridad se ha vuelto muy importante porque ahorita en este lugar se está definiendo la posible invasión o no de Rusia a Ucrania. Aunque bueno, hay que ser claros, vamos a empezar a desgranar un poco el tema internacional para ver de qué se trata esto. Pero lo cierto es que hoy por hoy Estados Unidos necesita del apoyo decidido de México para que esté en su bando, ¿no? Al final siendo de Norteamérica también México, y no se vaya con los rusos, porque podría irse. Incluso los rusos han empezado a seducir al gobierno mexicano sobre este tema, sabiendo y entendiendo cuál es el interés, ¿no? Realmente del gobierno mexicano en el asunto geopolítico, que es ahorita, es Loret, es el financiamiento estadounidense a los medios de comunicación. Y empiezan ellos a entrometerse también. Nada, es que es interesante el juego internacional sobre este tema. Y vamos a arrancar con, bueno, el conflicto ahorita internacional que se está dando allá entre Ucrania y Rusia. Y bueno, para entenderlo, porque sé que es un poco complejo, está hasta el otro lado del planeta, vale la pena ver el mapita, un mapita de Ucrania. Y aquí les voy a explicar rápidamente qué se trata el conflicto. Claro, hay muchas más cosas, pero se trata de que Ucrania, que antes era parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, ¿no? Bueno, se desmorona la URSS, se crea Ucrania, y entonces Ucrania se divide en dos, y tiene mucho tiempo que está dividido en dos Ucrania. Una parte, la mitad de Ucrania, quiere ser Europa, europeos, quiere unirse a la Unión Europea, esta parte del oeste, y la otra parte de Ucrania quiere unirse a Rusia desde aquel momento. Entonces, en ese sentido, por esta razón, y bueno, estoy siendo muy simplificando las cosas, pero bueno, eso es lo que ha provocado que varias regiones que están en el este de Ucrania sean muy prorrusas. Entonces, en el 2013-2014 arrancó un conflicto similar al actual, en donde esta península que está aquí, que es Crimea, ¿no? Finalmente acabó independizándose de Ucrania y después anexándose a Rusia, porque aquí el 96% de los ciudadanos quieren ser de la Federación Rusa. Esto generó en aquel momento un fuerte conflicto militar muy similar al actual, en donde, bueno, manda Rusia también, finalmente ya anexado ellos, autoproclamándose una república independiente, manda Rusia aquí tropas para defender a Ucrania. Bueno, ahorita en el 2022 está sucediendo exactamente lo mismo con dos regiones que están todavía más al este de Ucrania, que se llama Donetsk y Lugansk, ¿no? Estas dos regiones, desde aquel momento de 2013-2014, también empezaron a declararse repúblicas autónomas de Ucrania. Ya tiene esto, 2013-2014, casi 10 años. Y entonces el día de ayer pasa algo muy importante. Putin reconoce precisamente a estas regiones Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes. Y esto es lo que desata el conflicto finalmente. Regresando al mapita, entonces ahora estas dos repúblicas, que ya tiene rato que se declaran independientes, aquí vive gente, aquí hay como millones de ucranianos que también se consideran rusos, ciudadanos rusos también, se declaran independientes. Rusia reconoce, el parlamento ruso lo reconoce y entonces en este momento sucede que, bueno, así celebran allá en Donetsk y Donetsk, ¿no? O sea, ya que se hayan declarado independientes y Rusia los haya reconocido. Por cierto, es el único país que ha reconocido la independencia de estas regiones, como también de Crimea, ha sido el único país, Rusia, que ha reconocido a Crimea, pero bueno, al final siguen siendo eso, así celebraron en estas regiones. Pero entonces lo que hace Rusia inmediatamente es que manda tropas a estas regiones, a Donetsk y Luhansk, ¿no? Precisamente tropas para mantener la paz, ¿no? Esta sería la invasión rusa, vamos a llamarle así.
Y entonces vemos ese tipo de imágenes, por ejemplo, ¿no? Aquí están entrando desde Rusia, desde hacia estas zonas, y vemos que manda la artillería pesada, manda decenas, cientos o hasta miles de tanques, manda también obviamente tropas, soldados, misiles, pues al final en una evidente intención de proteger finalmente a estas repúblicas que se han declarado independientes. Y bueno, eso sería, por así decirlo, esta es lo que está detrás de la trama de la invasión rusa. Y bueno, la verdad es que obviamente Ucrania, que bueno, Ucrania es ahorita un gobierno títere de Estados Unidos, pues dice que, bueno, como es posible, ellos no se consideran invasión. Han intentado en Estados Unidos, los ucranianos, los europeos, evitar esta palabra invasión. Es curioso que ahorita están intentando evadir esta palabra, cuando pues apenas unos días decían que era inminente la invasión. Pero sí, claro, ¿no? Ayer Estados Unidos responde que va a sancionar a Rusia, que va a sancionar a estas repúblicas independientes, etcétera, ¿no? Obviamente hay muchas respuestas, pero lo más interesante, y bueno, ahora sí aterrizando a México, es que todo esto se da en medio de que México forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU de manera temporal. Eso es interesantísimo. Y ayer en la noche se llama de urgencia al Consejo de Seguridad de la ONU, en donde está Rusia y Estados Unidos. Llegaron los ucranianos, están los chinos, están las superpotencias militares. Y México tuvo su participación. Y aquí vemos finalmente que, bueno, empezamos a ver parte de una jugada geopolítica de nuestro país en torno a este conflicto internacional. Fue la participación de México en la ONU, en el Consejo de Seguridad de la ONU. Vamos a escucharlo. En Ucrania por parte de la subsecretaria Di Carlo. Asimismo, seguimos con preocupación los acontecimientos recientes sobre la situación en el este de Ucrania. Resulta crítico en estas circunstancias poner un alto a las acciones que agravan esta crisis. El Consejo de Seguridad respaldó, mediante la resolución 2202, un conjunto de medidas como el único marco para resolver la situación en el este de Ucrania. Dicha resolución debe respetarse. De manera precisa, en el caso que nos ocupa, se violentan 3 principios fundamentales de la Carta de la ONU: la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, el respeto a la integridad territorial e independencia política de los Estados y la no intervención en los asuntos internos de los Estados. Resulta asimismo inaceptable que en los últimos días hayan aumentado los bombardeos, las explosiones y otras violaciones al cese al fuego, según reportes de la misión de monitoreo de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Exhortamos a las partes a poner fin inmediatamente a estas acciones. Queremos recordar que en esta misma sala, hace algunos días, Rusia hizo una declaración contundente en el sentido de que no invadiría Ucrania. Esperamos se mantenga el cabal cumplimiento de la misma. México reitera su compromiso con el respeto a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de la ONU, en particular las resoluciones 2625 y 3314. Nuevamente reiteramos nuestro llamado a retomar la vía de la distensión, la diplomacia y el diálogo. Muchas gracias. Entonces, la participación de México fue como que por el ladito, no se quiso meter en Honduras. Fue una participación donde dicen respetan la integración, la soberanía territorial de Ucrania, pero la verdad es que eso no es muy claro qué significa, ¿no? Si nos vamos al mapita, pues al final ya se declararon independientes estas 2 repúblicas, pero tienen como 8 o 9 años que los ucranianos las tienen perdidas, vamos a llamarle así, como Crimea. Entonces, pues no está definida la frontera, porque bueno, ahora ya hay 2 nuevas repúblicas. Entonces, pero bueno, es una forma también de, yo lo veo así, apoyar más o menos la posición estadounidense.
Pero repito, al final no se habla de una invasión, no se dice que hay una invasión, aunque van a haber sanciones, etcétera, etcétera. Pero es interesante que esto se dé, ¿no? Porque de todos modos este conflicto va a seguir escalando, obviamente. No crean ni tantito que se va a frenar, no, ya ahorita que se tomó la decisión y Putin la tomó, va a seguir escalando el conflicto. Porque, bueno, al final ya mandó tropas allá a estas repúblicas que se autoproclaman ya independientes. Y entonces todo esto se da en medio de los ataques que está haciendo López Obrador al gobierno de Estados Unidos por intrometerse en México. El día de hoy otra vez arremete López Obrador señalando como Denise Dresser, ojo con el dato, pues es una informante de la CIA, de la Embajada de Estados Unidos, que bueno, realmente es la CIA. Y bueno, vuelve a atacar al gobierno de Estados Unidos por estar financiando a los gringos. Vamos a escucharlo. Digo, a Claudio X González. En este país. Y acerca de la intervención de Estados Unidos, pues es muy lamentable, pero también desde hace tiempo se ha venido dando en los cables de Wikileaks, que por ejemplo, toda esa gente, todos esos periodistas, ninguno demanda la libertad, ¿no?, de Assange, de Wikileaks, que lo tienen preso. Ninguno, porque en sentido estricto pues no son periodistas, no enfrentan pues al poder opresor, no, enfrentan a quienes luchan en contra de la opresión. Entonces, ¿pero qué dio a conocer este periodista, este investigador? Pues son los cables de la información secreta, y ahí en esos cables que tienen que ver con México aparecía que la señora Denise Dresser iba a la embajada de Estados Unidos a informar. Entonces, ¿qué me puede sorprender? Que ahora siga con esa postura, o que pertenezca a un grupo que recibe dinero del gobierno de Estados Unidos. Sigue insistiendo Obrador sobre este como tema, este grupo, ¿no? O sea, eso es lo que de las cosas que más insiste. Y la verdad es que no solo eso. López Obrador ayer también volvió a sacar, ese es el tema ahorita que más le interesa. Por ejemplo, que Jorge Ramos y León Krause, que son que viven en Estados Unidos, también deben conocer sus sueldos desproporcionados. Y también hoy se lanza directamente contra Aristegui, una periodista que vamos a recordar que también trabaja para una cadena estadounidense. Entonces, si se dan cuenta, México, para el gobierno mexicano, este es un tema de gran conflicto con Estados Unidos. Gran conflicto, y lo ha dicho y lo ha repetido el presidente López Obrador. Pero ahora llega en un momento fundamental esta molestia que expresa el presidente, porque ahora Estados Unidos necesita del apoyo de México porque tiene un voto clave en el Consejo de Seguridad de la ONU. Los rusos lo saben, pero que también saben que, bueno, sí, ciertamente México es parte de los aliados de Estados Unidos por estar en la región de Norteamérica, pero aún así van seduciendo al gobierno mexicano. ¿Con qué? Pues directamente con sus agencias estadounidenses, atacando a quien quiere que el presidente ataque. Sputnik, nada más en estos días, vean cuántas notas ha hecho contra Loret. El día en que el papá de Carlos Loret de Mola criticó el trabajo de su hijo, ¿no? Y se saca hasta un video. Otro, los escándalos por los que Carlos Loret de Mola es conocido como Lord Montajes. Otro, ¿no? De esta agencia rusa de comunicación. O revelan los nombres y negocios detrás de latinos, el medio de Carlos Loret de Mola. O sea, 3, así, ya lo tienen como clientes
las agencias rusas, sin recordar que la otra agencia de noticias, ¿no? Actualidad RT, que es Russia Today, sacó en exclusiva cómo Estados Unidos siguió financiando a, mexicanos contra la corrupción e impunidad, o sea, la ONG de Claudio X González en 2021, y le dio la embajada de Estados Unidos 15 millones de pesos para atacar a López Obrador. Entonces los rusos también están en este juego de geopolítica, pero el presidente está utilizando esto, si me gusta este conflicto, para, la verdad es que doblegar a los Estados Unidos, decirles, si no te calmas, si no cortas financiamiento, si no finalmente entregas, revelas ingresos de Loret, si no acabas el golpe mediático contra mi presidencia, mi familia y mí mismo, entonces, pues este voto clave en el Consejo de Seguridad de la ONU, pues, ¿por qué no? Sería a favor de Rusia, ¿no? O cuando menos respetar a los rusos en este tema, o incluso reconocer las repúblicas independientes allá en Ucrania. ¿Por qué no? ¿Sí entienden? O sea, es algo súper importante. Es una jugada de geopolítica de muy alto octanaje, pero bueno, el presidente, como lo vemos, tiene un as o varios ases bajo la manga. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.